Buenos días a todos y a todas. En este vídeo vamos a intentar comprender mejor los múltiplos y los submúltiplos, porque son muy necesarios a la hora de trabajar en física y en química. Conceptos básicos, al igual que los de magnitudes y unidades que tenéis en el vídeo anterior. Vamos a empezar recordando. Cuando nosotros trabajamos con magnitudes, habíamos aprendido unas unidades que son las unidades que llamamos en el sistema internacional. Las tenemos aquí, ya las repasamos en el vídeo anterior. Pero claro, hay veces que esas unidades se nos quedan un poco cortas. Vamos a poner un ejemplo de ello. Si nosotros quisiéramos expresar la masa de un crucero con la unidad de masa en el sistema internacional, que como sabéis es el kilogramo, el número que nos saldría es bastante grande y, como estáis viendo, muy difícil de trabajar con él. Si por el contrario queremos expresar la masa de la hormiga con la misma unidad del sistema internacional, ese número es muy pequeño. Igual que pasaba con el crucero, difícil de trabajar con él. Claro, ahí se nos presenta un problema. Trabajamos con números muy grandes como la masa del elefante o con números muy pequeñitos como la de la hormiga cuando tenemos los kilogramos. Pues no. Es más fácil trabajar con unas unidades que se denominan múltiplos o submúltiplos de esa unidad de masa que es el kilogramo. Y entonces se hace necesario trabajar y conocer los múltiplos y submúltiplos de las diferentes unidades. Empezamos con el hexa, cada múltiplo tiene su símbolo y vamos bajando en la tablita hasta llegar al ato. Es verdad que nosotros este año, en segundo de la ESO, no vamos a aprendernos más allá del giga, ni vamos a aprendernos más allá del nano, pero sí que esos que no quedan marcados hay que ir aprendiéndose tanto el prefijo como el símbolo. Donde pone unidad, ahí nosotros podemos hablar de unidades de masa, como puede ser el gramo, unidades de volumen, como puede ser el litro, unidades de tiempo, como puede ser el segundo. Es decir, ahí nosotros vamos a poder poner la unidad que queramos, de la magnitud que nosotros queramos. ¿Qué tenemos que saber? Que nosotros, cuando vamos bajando en la tabla, vamos contando lugares. Y cada uno de esos lugares que nosotros vamos contando, vamos multiplicando por la unidad seguida de tantos ceros como lugares nosotros contemos. A medida que vamos subiendo en esa tabla, nosotros, en vez de multiplicar los lugares que vayamos contando, vamos dividiendo entre la unidad seguida de tantos ceros como lugares existan. Creo que se entiende fácilmente, pero bueno, vamos a poner algún ejemplo de eso. Vamos a trabajar con la magnitud de la longitud y tenemos como unidad el metro. ¿Cuántos lugares habría de milimetro hasta hectómetro? Pues vamos a contar esos lugares. Si yo quisiera moverme del mili al hecto, tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5 lugares. De milimetro a hectómetro hay 5 lugares. Como estamos subiendo en la tabla, nosotros tendríamos que dividir entre 10 elevado a 5. Vosotros diríais, bueno, hay 5 lugares, ¿por qué pone 10 elevado a 5 y no un 1 y 5 ceros? Porque hay que ponerle notación científica. Si no acordáis lo que era la notación científica, echadle un vistacillo al vídeo que he hecho sobre ello. ¿Vale? Sencillo. Subimos, dividimos, bajamos, multiplicamos. Vamos a ver otro ejemplo de esto. Ahora, para la unidad de volumen, como es el litro. ¿Cuántos lugares habría de decalitro a centilitro? Pues vamos a contarlo. Tendríamos un lugar, 2 lugares,
y 3 lugares. Por lo tanto, de decalitro a centilitro tendríamos que movernos 3 lugares. Como estamos bajando en la tabla, esos 3 lugares se transforman en multiplicar por 10 elevado a 3. Con esto veríamos un poco cómo se traduce el movernos lugares en la tabla de los múltiplos y submúltiplos con la operación matemática que tendríamos que ir haciendo cuando hagamos el cambio de unidad, que ya veremos en el vídeo de factores de conversión. Hasta ahí parece que queda bastante claro, hay que aprenderse la tabla de múltiplos y submúltiplos. Recordad, al bajar en la tabla multiplicamos, al subir en la tabla dividimos. Pero no todo es tan sencillo, no siempre es de 10 en 10. Las unidades nuevas, giga, mega, nano y micro, cuando damos saltos ya no nos movemos de 10 en 10, nos movemos de 1000 en 1000. Esto que estoy señalando, de nano a micro, de micro a mili, de kilo a mega, de mega a giga o al revés, los saltos los daríamos de 3 en 3. Multiplicaríamos por 1000 o dividiríamos entre 1000. Depende de si subimos o si bajamos. Veamos un ejemplo. Si nosotros quisiéramos pasar de micrómetro a decámetro, vamos a contar los lugares que tendríamos. Tendríamos 1, 2, 3, 4, acordaros que la unidad también se cuenta, y 5 lugares. Si nosotros nos movemos de micrómetro a decámetro, el fallo que soléis tener es que ponéis que hay 5 lugares. Pero acordaros que de micro a mili no va un lugar, van 3. Entonces serían 3, 4, 5, 6 y realmente habría no 5, sino 7 lugares. Por lo tanto, como estamos subiendo, se dividiría entre 10 elevado a 7. Hemos dicho que esto que hemos explicado de múltiplo y submúltiplo valdría para cualquier unidad. Tendríamos que hacer alguna pequeña variación cuando hablamos de las unidades de superficie o de volumen. Y es que, claro, ese 2 arriba o ese 3 arriba nos marca una pequeña variación. Cuando hablamos de las unidades de superficie, al movernos, cada lugar cuenta el doble. Es decir, si nosotros estamos hablando del metro cuadrado, tendríamos ahí sería un lugar, pero claro, en vez de dividir entre 10, lo haríamos entre 100, porque cada lugar cuenta el doble, por eso ese 2 ahí. Cuando nos movemos hacia allá, pues otra vez el doble, entre 100. Cuando nos movemos a los kilos, exactamente igual. ¿Y qué ocurre en las nuevas? En las nuevas, acordaros, de kilo a mega era de 3 en 3, pero como ahora es el doble, serían 6 lugares, igual que de mega a giga o en las pequeñitas, de mili a micro y de micro a nano. ¿Y qué ocurre cuando lo que tenemos es una unidad de volumen? Pues ese cubo también afecta. Si nosotros nos movemos del metro cúbico hacia abajo o hacia arriba, a decímetros cúbicos habría un lugar, pero ahora mismo son 3 lugares porque es una unidad al cubo. Igual que de deci a centi, igual que de centímetros cúbicos a milímetros cúbicos. Y con las nuevas pasaría exactamente lo mismo. De milímetros cúbicos a micrómetros cúbicos habría 3 lugares, pero como está el cubo, realmente nosotros multiplicaríamos por 10 elevado a 9. Eso tenerlo muy en cuenta. Y vamos a terminar hablando de las unidades de tiempo. Porque estas unidades nosotros podemos utilizarlas con los múltiplos y submúltiplos que hemos visto anteriormente. Pero también podemos movernos dentro de otro rango de unidades. Acordaros, la unidad de tiempo en el sistema internacional es el segundo, pero también es muy común hablar de minutos, de horas, de días o incluso
de años, por poner algún ejemplo. Y claro, si nos queremos mover de segundo a milisegundo, a microsegundo, no habría problema en utilizar los múltiplos y submúltiplos anteriores. Pero si nos queremos mover de segundos a minutos, de horas a minutos, de horas a días, de años a horas, no utilizamos los múltiplos y submúltiplos anteriores, sino que utilizamos una serie de equivalencias. Nos tenemos que acordar de que un año son 365 días, que un día son 24 horas, que una hora son 60 minutos y que un minuto son 60 segundos. De tal forma que multiplicaremos o dividiremos por esos números. Depende si nos movemos de años a días, de días a horas, de horas a minutos, minutos a segundos o al revés. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, sobre todo cuando veáis el vídeo de factores de conversión.